Mi nombre es Adelina y primeramente quiero agradecer por el espacio, viendo que últimamente mi lugar de origen ha sido foco de atención derivado de las obras que se han llevado a cabo. Y siendo así, no quería pasar desapercibida la oportunidad para contarles mi historia. La selva maya es un lugar lleno de misterios y todas aquellas personas que la han conocido no me dejarán mentir, pues se puede respirar el misticismo desde que uno se adentra a ella. Y bueno, antes de iniciar con mi historia, quería realizarles una pregunta. ¿Ustedes creen que todo lo que ocurre sale en la radio, televisión o redes sociales? Yo pienso que no, pero cada uno tiene sus propias conclusiones. Sin embargo, la historia que les contaré sucedió hace 30 años. Esta es la historia que mi abuelo me contó cuando tenía 15 años, una historia de terror en la selva maya que nunca olvidaré. Mi abuelo se llamaba Bartolo y era un hombre maya, de piel morena, cabello canoso y ojos vivaces. Él era el guía turístico de un grupo de senderistas que querían explorar la selva y conocer las ruinas de una antigua comunidad maya en Calquini, Campeche. Era un viaje de 3 días que prometía ser una aventura inolvidable. El grupo estaba formado por 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, todos extranjeros. Había un estadounidense llamado John, que era líder del grupo y el más entusiasta. Había una pareja de franceses llamados Pierre y Sophie, que eran muy románticos y curiosos. Había un alemán llamado Hans, que era el más serio y reservado. Y por último, había una inglesa llamada Alice, que era la más joven y divertida. Mi abuelo los recogió en la terminal de autobuses de Mérida, donde habían llegado desde Cancún. Los saludó con una sonrisa y les dio la bienvenida a Yucatán. Les dijo que él era su guía y que los llevaría a la selva maya, donde verían maravillas naturales y culturales. Les entregó una mochila a cada uno con lo esencial: agua, comida, linterna, cámara, repelente y un amuleto. Era una pequeña figura de jade con forma de venado que, según él, los protegería de los malos espíritus. Los senderistas se mostraron agradecidos y emocionados, subieron a una camioneta que mi abuelo había alquilado y se pusieron en marcha. El viaje duraría unas 4 horas por carretera hasta llegar al pueblo de Calquini, donde pasarían la noche en un hotel. Al día siguiente se internarían en la selva siguiendo un sendero que mi abuelo conocía bien. Durante el viaje, mi abuelo les contó algunas historias sobre la cultura maya, sus creencias, sus costumbres y sus leyendas. Les habló de los dioses mayas, como Kukulcán, el dios serpiente emplumada, Chac, el dios de la lluvia, Ixchel, la diosa de la luna, Apuch, el dios de la muerte. Les habló también de los rituales mayas, como el sacrificio humano, el juego de pelota y el calendario maya. Los senderistas escuchaban con atención e interés, hacían preguntas y comentarios sobre lo que mi abuelo les decía. Algunos se mostraban fascinados por la sabiduría y la belleza de la civilización maya. Otros se mostraban escépticos o burlones sobre sus supersticiones y sus prácticas sangrientas. Mi abuelo no se ofendía ni se molestaba por las opiniones de los senderistas. Él sabía que eran personas de otro mundo, con otra visión y otra educación. Él solamente quería compartir con ellos su conocimiento y su amor por su pueblo. Pero también les advirtió que la selva maya no era un lugar para tomar a la ligera. Era un lugar sagrado y misterioso donde habitaban fuerzas poderosas y peligrosas, que había que respetarla y cuidarla, porque si no,
podía volverse en contra de ellos. Así llegaron al pueblo de Calquiní, donde se alojaron en un hotel modesto pero cómodo. Mi abuelo les dijo que descansaran bien, porque al día siguiente empezaría la verdadera aventura. Les dijo que se reunirían a las 6 de la mañana en la entrada del hotel. Les deseó buenas noches y se fue a su habitación. Los senderistas se fueron a sus respectivas habitaciones con sensaciones encontradas. Algunos estaban ansiosos y emocionados por lo que les esperaba. Otros estaban asustados y arrepentidos de haber venido, y otros estaban indiferentes y confiados de que todo sería como un paseo. Sin embargo, ninguno sabía lo que les deparaba la selva maya. A la mañana siguiente, mi abuelo y los senderistas se levantaron temprano y se prepararon para entrar en la selva. Llevaban sus mochilas con lo necesario y sus amuletos de jade colgados del cuello. Mi abuelo les dijo que se pusieran ropa de manga larga y pantalones para protegerse de los mosquitos y las plantas espinosas. También les dijo que se pusieran repelente y sombrero para evitar el sol y el calor. Salieron del hotel y caminaron hasta el borde del pueblo, donde empezaba el sendero que los llevaría a la selva. Mi abuelo les dijo que los siguieran de cerca y que no se separaran del grupo, pues la selva era un lugar hermoso, pero también peligroso. Había animales salvajes, insectos venenosos, plantas medicinales y trampas mortales. Él conocía perfectamente el camino y que los guiaría con seguridad hasta las ruinas mayas. Los senderistas asintieron con la cabeza y le hicieron caso. Se pusieron en fila detrás de mi abuelo, que iba al frente con un machete en la mano. Entraron en la selva, siguiendo el sendero que se abría entre los árboles. La selva era un mundo aparte, lleno de vida y de misterio. El aire era húmedo y pesado, cargado de aromas y sonidos. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas verdes, creando un juego de luces y sombras. Los pájaros cantaban, los monos aullaban, las ranas croaban, los insectos zumbaban. Se podían ver flores de colores, frutos exóticos, lianas colgantes, hongos luminosos. Se podían sentir las espinas, las picaduras, las raspaduras, el sudor. Los senderistas se maravillaban con lo que veían y oían. Algunos sacaban fotos con sus cámaras o sus celulares. Otros hacían preguntas a mi abuelo sobre la flora y la fauna. Otros simplemente caminaban en silencio, disfrutando del paisaje. Mi abuelo les iba explicando algunas cosas sobre la selva maya. Les decía los nombres de las plantas y los animales en maya y en español. Les decía cuáles eran comestibles o medicinales y cuáles eran venenosos o peligrosos. De igual manera, también les decía algunas leyendas o mitos sobre la selva, como la de la Lush, el duende travieso, el brujo transformista o la Ixtabay, la mujer seductora. Pero mi abuelo les dio énfasis a una petición. No debía mirar a los ojos a ningún venado en la selva, porque podía ser el guay del monte, o más bien, el brujo. Les recordaba que por eso les había dado el amuleto de jade, que era un símbolo de protección y respeto hacia el venado, el animal sagrado de los mayas. Los senderistas se quedaban en silencio, impresionados por las advertencias de mi abuelo. Algunos se ponían pálidos o nerviosos, otros se reían o burlaban. Mi abuelo no les decía nada más, solo los miraba con una mirada seria y profunda que les hacía sentir un escalofrío. Así caminaron durante varias horas por la selva, sin mayores contratiempos,
solo se detenían para descansar, beber agua o comer algo. Mi abuelo les dijo que llegarían a las ruinas mayas al atardecer, donde acamparían y pasarían la noche. Y al día siguiente volverían por el mismo sendero hasta el pueblo, donde tomarían la camioneta de regreso a Mérida. Los senderistas se mostraron contentos y aliviados. Pensaron que todo iba bien y que pronto terminaría su aventura. Pensaron que la selva maya era un lugar maravilloso, pero también inofensivo. Pensaron que el Huay del Monte era solo una leyenda y que el amuleto de jade era solo un adorno. Pero ninguno sabía lo que les esperaba en la selva maya. Ninguno sabía que el Huay del Monte los estaba acechando. Ya era casi el atardecer cuando mi abuelo y los senderistas llegaron a las ruinas mayas. Eran los restos de una antigua comunidad que había florecido hace siglos, pero que había sido abandonada y olvidada por el tiempo. Había pirámides, templos, palacios, juegos de pelota, estelas y altares cubiertos por la vegetación y el musgo. Mi abuelo les dijo que ese era el lugar donde iban a acampar y pasar la noche. Les hizo hincapié que aquel lugar era sagrado y que debían respetarlo y cuidarlo. Les dijo que no tocaran ni dañaran nada, que no hicieran ruido ni basura, que no encendieran fuego ni luces. Solo podían usar las linternas y las tiendas de campaña que él les había proporcionado. Los senderistas asintieron con la cabeza y le hicieron caso, y buscaron un lugar plano y despejado para armar sus tiendas de campaña. Mi abuelo les ayudó a montarlas y a distribuir las mantas y los alimentos. Les dijo que cenaran algo ligero y que se fueran a dormir temprano, porque al día siguiente tendrían que levantarse al amanecer para volver al pueblo. Los senderistas hicieron lo que mi abuelo les dijo. Comieron algo de pan, queso y fruta, bebieron algo de agua y jugo. Se metieron en sus casas de campaña y se acostaron en sus mantas. Algunos hablaron un rato entre ellos, comentando lo que habían vivido y visto en la selva. Otros solo se quedaron en silencio. Mi abuelo se quedó fuera de las tiendas de campaña, vigilando el lugar. Se sentó en una piedra y sacó un pequeño libro de su mochila. Era un libro de oraciones mayas, escrito en maya y en español. Mi abuelo lo abrió y empezó a leerlo en voz baja, invocando a los dioses mayas para que los protegieran y bendijeran. Así pasaron la noche, sin saber que alguien los estaba observando desde la oscuridad. Era un brujo. Él los había seguido desde que entraron en la selva, esperando el momento oportuno para atacarlos. El Huay del Monte era un ser maligno que podía tomar la forma de cualquier animal o persona, podía engañarlos con su apariencia o su voz. Podía entrar en sus mentes y hacerles ver o sentir cosas horribles al grado de matarlos o volverlos locos. El brujo se había parecido como un venado blanco o negro, con unos ojos rojos o verdes que hipnotizaban a quien los mirara. Había intentado llamar la atención de alguno de los senderistas, pero ninguno lo había mirado a los ojos. Todos habían seguido el consejo de mi abuelo y habían llevado el amuleto de jade. Aquel ser se había enfurecido por la resistencia de los senderistas, así que había decidido cambiar de estrategia y atacarlos por sorpresa. Esperó a que se durmieran para entrar en sus sueños y convertirlos en pesadillas. Así lo hizo. Uno por uno, entró en la mente de cada senderista y le mostró su peor miedo. A John le mostró una imagen de su padre muerto que lo acusaba de haberlo defraudado. A Pierre le mostró una imagen de Sophie engañándolo con otro hombre. A Sophie le mostró una imagen de Pierre golpeándola con furia.
A Hans le mostró una imagen de una guerra nuclear donde solo se quemaba y moría. Y a Alice le mostró una imagen de una araña gigante que la envolvía en su tela y la devoraba. Los senderistas se retorcían y gritaban en sus tiendas de campaña. Sin poder despertar ni escapar de sus horrores, mi abuelo los escuchó y se alarmó. Fue a ver qué pasaba y los encontró sudorosos y pálidos, con los ojos abiertos y fijos como en trance. Intentó despertarlos, pero no pudo. Intentó ayudarlos, pero no supo cómo. Mi abuelo se dio cuenta de que el Guay del Monte los había atacado y que estaban en peligro. Era momento de hacer algo. Sacó de su mochila una bolsa de tela donde guardaba unas hierbas y unas piedras. Eran objetos sagrados que él usaba para hacer rituales y conjuros. Los había traído por si acaso, pero no pensaba usarlos. Ahora no tenía opción. Abrió la bolsa y sacó unas hojas secas de copal, un incienso natural que los mayas usaban para purificar y bendecir. Las puso en un pequeño recipiente de barro y les prendió fuego con un fósforo, y el humo blanco y aromático empezó a salir del recipiente. Mi abuelo lo tomó con cuidado y lo paseó por las tiendas de campaña donde estaban los senderistas. Mientras lo hacía, rezaba en maya unas palabras que él conocía. Eran palabras de protección y de poder que invocaban a los dioses mayas para que lo ayudaran. Mi abuelo esperaba que el humo de copal fuera suficiente para alejar al Guay del Monte, o al menos para debilitarlo, pero no fue así. El Guay del Monte era más fuerte y más astuto de lo que mi abuelo pensaba. Él no se dejó intimidar por el humo ni por las palabras, al contrario, se enfureció más y aumentó su ataque. Los senderistas seguían sufriendo en sus sueños, sin poder despertar ni escapar. Sus gritos se hacían más fuertes y desesperados. Sus cuerpos se movían con violencia, como si algo los golpeara o los mordiera. Mi abuelo vio que el humo de copal no funcionaba y lo dejó a un lado. Volvió a abrir la bolsa y sacó unas piedras redondas y brillantes de varios colores. Eran piedras preciosas que los mayas usaban para adornar y curar. Cada una tenía un significado y una energía especial. Mi abuelo tomó las piedras y las colocó alrededor de las tiendas de campaña, formando un círculo. Mientras lo hacía, volvió a rezar en maya unas palabras que solo él conocía. Eran palabras de armonía y de equilibrio, que buscaban restaurar el orden natural de las cosas. Mi abuelo esperaba que las piedras fueran suficientes para liberar a los senderistas o al menos para calmarlos, pero tampoco fue así. El Guay del Monte era más resistente y cruel de lo que mi abuelo pensaba. No se dejó afectar por las piedras ni por las palabras, al contrario, se burló de ellas y siguió con su ataque. Los senderistas seguían padeciendo en sus sueños sin poder respirar ni gritar. Sus ojos se ponían rojos o verdes como los del Guay del Monte. Sus bocas se llenaban de sangre y de espuma. Mi abuelo vio que las piedras no funcionaban y las recogió con prisa. Volvió a abrir la bolsa y sacó un objeto pequeño y metálico con forma de silbato. Era un instrumento musical que los mayas usaban para comunicarse y divertirse. Tenía un sonido agudo y penetrante que podía oírse a gran distancia. Mi abuelo tomó el silbato y lo sopló con fuerza, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mientras lo hacía, dejó de rezar en maya y empezó a hablar en español, con voz alta y clara. Eran palabras de desafío y de coraje que dirigía al Guay del Monte. «Basta ya», gritó mi abuelo.
Deja en paz a estos inocentes, no tienen culpa de nada. Si quieres pelear, pelea conmigo, aquí estoy, ven por mí. Mi abuelo esperaba que el silbato fuera suficiente para distraer al Guay del Monte, o al menos para enfocarlo, pero tampoco fue así. Y al contrario, el Guay del Monte se aprovechó de ellas y cambió de estrategia. Dejó de atacar a los senderistas y se concentró en mi abuelo. Entró en su mente y le mostró su peor miedo. Una imagen de mí, su nieta, que estaba en peligro. Me veía atada y amordazada, rodeada de hombres armados que me amenazaban y me golpeaban. Mi abuelo se quedó paralizado y aterrado al ver la imagen de mi sufrimiento. Soltó el silbato y se llevó las manos a la cabeza, gritó mi nombre con angustia. El grito de mi abuelo fue tan potente y tan sincero que rompió el hechizo del Guay del Monte. La imagen de mi sufrimiento se desvaneció y mi abuelo volvió a ver la realidad. Estaba en las ruinas mayas, rodeado de tiendas de campaña donde estaban los senderistas. Mi abuelo abrió los ojos y respiró aliviado al ver que yo no estaba allí. Miró a su alrededor y vio que los senderistas seguían en sus tiendas de campaña, pero no gritaban ni se movían. Estaban quietos y silenciosos, como dormidos. Mi viejo se levantó y fue a ver qué les pasaba. Los encontró tranquilos y relajados, con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Intentó despertarlos y esta vez pudo. Los sacudió suavemente y les habló con voz calmada. Despierten, despierten, ya pasó todo, están a salvo. Los senderistas fueron despertando poco a poco, sin saber qué había pasado. Se sintieron confundidos y aturdidos, como si hubieran tenido una pesadilla. No recordaban nada de lo que habían visto o sentido en sus sueños. Mi abuelo les explicó que habían sido atacados por el Guay del Monte, el brujo del bosque. Les dijo que él había logrado liberarlos con sus rituales y sus conjuros. Afortunadamente estaban bien y que no tenían que preocuparse. Los senderistas no entendieron muy bien lo que mi abuelo les decía. Algunos se mostraron agradecidos y aliviados, otros se mostraron incrédulos y molestos. Mi abuelo no les dio más detalles ni más explicaciones, solo les dijo que se levantaran y se prepararan para volver al pueblo. Ya era de día y que tenían que salir de la selva cuanto antes, por lo que les pidió que recogieran sus cosas y lo siguieran. Los senderistas hicieron lo que mi abuelo les dijo, se levantaron y se vistieron con ropa limpia y seca, recogieron sus mochilas y sus amuletos de jade. Desarmaron sus tiendas de campaña y las guardaron en sus bolsas. Salieron de las ruinas mayas y siguieron a mi abuelo por el mismo sendero por el que habían venido. Caminaron durante varias horas por la selva sin mayores contratiempos. Solo se detenían para descansar, beber agua o comer algo. Mi abuelo los guiaba con seguridad y confianza, con un machete en la mano. No les contaba más historias ni más leyendas sobre la selva, solo les decía que caminaran rápido. Los senderistas lo obedecían sin rechistar, no sacaban fotos ni hacían preguntas, solo caminaban en silencio, con la mirada perdida. Ninguno sabía lo que había pasado en la selva maya, ninguno sabía que el Guay del Monte los había dejado ir. Así llegaron al borde del pueblo, donde terminaba el sendero que los había llevado a la selva. Ahí estaba la camioneta que mi abuelo había alquilado, esperándolos. Mi viejo les dijo que se subieran y que se pusieran los cinturones de seguridad. El viaje de regreso a Mérida duraría unas cuantas horas por carretera y podían dormir o relajarse durante el trayecto. Algunos se quedaron dormidos y se pusieron a escuchar música, otros se quedaron despiertos y se pusieron a hablar entre ellos.
Mi abuelo se puso al volante y arrancó el motor, miró por el retrovisor y vio las caras de los senderistas. Algunos eran de cansancio o de aburrimiento, otros de asombro y de gratitud. No les dijo nada más, solo les sonrió de forma amable y sincera que les hizo sentir un poco mejor. Así salieron del pueblo y tomaron la carretera hacia Mérida, dejando atrás la selva maya. El guía pensó que todo había terminado y que pronto estaría conmigo, su nieta, su sangre, su orgullo. Pensó que me contaría una historia cuando llegara, una historia de terror en la selva maya, pero se equivocó. Mi abuelo no sabía que el Guay del Monte no los había dejado ir del todo, no sabía que tenía un último truco bajo la manga. Había entrado en la camioneta sin que nadie lo notara, había tomado la forma de un pequeño animal como un ratón o una lagartija, y había esperado el momento oportuno para atacarlos por última vez. El Guay sabía que la camioneta iba por una curva peligrosa y vio que mi abuelo iba concentrado en el camino sin sospechar nada. El brujo aprovechó la ocasión y salió de su escondite, se dirigió hacia mi abuelo y le saltó encima, mordiéndole el cuello con fuerza. Mi abuelo sintió el dolor y el susto al ver al Guay del Monte sobre él, soltó el volante y trató de quitárselo de encima, pero fue demasiado tarde. La camioneta se salió de la carretera y volcó dando varias piruetas y quedando completamente destrozado. Nosotros no supimos nada del abuelo y nos encontrábamos preocupados porque ya debía haber llegado. Pero fue la propia policía quien nos contactó para indicarnos que mi abuelo había sufrido un accidente y se encontraba grave en el hospital. Afortunadamente para mi abuelo, logró salir con vida, pero con secuelas que lo dejarían marcado para siempre. Pues las piernas se le partieron en dos, quedando postrado en una silla de ruedas de por vida. Y desafortunadamente, solamente mi abuelo y una chica salieron vivos de aquel fatídico accidente. Y bien, durante los actos periciales, se decretó que la camioneta había sufrido el estallido de una de sus llantas y esta había sido la causa del accidente. Antes de regresar a su país de origen, mi abuelo tuvo la oportunidad de platicar con la chica, y ésta le dijo que también ella pudo ver claramente aquel demonio que había atacado a mi abuelo, pero ambos coincidieron en lo mismo. No tenía caso contar lo que en verdad había ocurrido, pues nadie les iba a creer. Pero mi abuelo, siendo un hombre muy positivo, toma su actual condición como una bendición. Pues él comenta efusivamente que para el tipo de encuentro que tuvo con aquel Guay del Monte fue bastante afortunado de haber salido con vida. Pues no todos tienen la oportunidad de seguir vivo después de un encuentro de ese tipo.